Hay búsquedas que no conducen hacia afuera, sino hacia adentro. No avanzan por caminos, sino que se detienen. No acumulan respuestas, sino que aprenden a callar. Y entonces, en ese callar, en esa pausa sin nombre, se escucha lo que siempre ha estado allí, no un mensaje nuevo, no una revelación lejana, sino la presencia eterna que nunca se ha ido. Meister Eckhart escribió: Dios está más cerca de mí que yo mismo. No como metáfora piadosa, sino como afirmación radical de una verdad que trasciende la idea. No hay que alcanzar a Dios, porque no está lejos. No hay que conquistarlo, porque no se esconde. Basta con recordar lo que ya nos habita, con quitar los velos, con silenciar lo innecesario. Un mendigo dormía en la puerta de un templo. Cada mañana, los fieles pasaban junto a él sin prestarle atención. Pensaban que era parte del paisaje, una molestia que la piedad ignoraba. Un día, un niño se detuvo y le ofreció pan. El mendigo sonrió, le tomó la mano y dijo: «Gracias. Me despertaste». Al instante, desapareció. En su lugar, solo quedó una brisa cálida y un resplandor sin origen. Aquel niño nunca volvió a ser el mismo. Comprendió que Dios a veces se disfraza de lo que despreciamos, no para probarnos, sino para mostrarnos dónde no estábamos mirando. El reino está dentro de ti y fuera de ti, dice el Evangelio de Tomás. Pero cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido, y sabrás que tú eres el Hijo del Viviente. Estas palabras, olvidadas por siglos, siguen ardiendo como un fuego que no necesita escenario. El reino no viene con señales, no se anuncia en fechas ni se alcanza por méritos. Ya es. Ya está. Solo hay que detener la búsqueda que lo aleja y despertar la atención que lo revela. Esta obra no propone una doctrina, ni ofrece fórmulas. Solo invita a detenerse lo suficiente como para escuchar el silencio donde Dios se pronuncia sin voz. A mirar lo cotidiano con el alma encendida. A desandar el camino y volver al centro donde todo ya era. Porque no hay que alcanzar a Dios. Solo hay que recordar. Y en ese recuerdo, el alma se convierte en altar. Hay búsquedas que no conducen hacia afuera, sino hacia adentro. No avanzan por caminos, sino que se detienen. No acumulan respuestas, sino que aprenden a callar. Y entonces, en ese callar, en esa pausa sin nombre, se escucha lo que siempre ha estado allí, no un mensaje nuevo, no una revelación lejana, sino la presencia eterna que nunca se ha ido. Meister Eckhart escribió: Dios está más cerca de mí que yo mismo. No como metáfora piadosa, sino como afirmación radical de una verdad que trasciende la idea. No hay que alcanzar a Dios, porque no está lejos. No hay que conquistarlo, porque no se esconde. Basta con recordar lo que ya nos habita, con quitar los velos, con silenciar lo innecesario. Un mendigo dormía en la puerta de un templo. Cada mañana, los fieles pasaban junto a él sin prestarle atención. Pensaban que era parte del paisaje, una molestia que la piedad ignoraba. Un día, un niño se detuvo y le ofreció pan. El mendigo sonrió, le tomó la mano y dijo: «Gracias. Me despertaste». Al instante, desapareció. En su lugar, solo quedó una brisa cálida y un resplandor sin origen. Aquel niño nunca volvió a ser el mismo. Comprendió que Dios a veces se disfraza de lo que despreciamos, no para probarnos, sino para mostrarnos dónde no estábamos mirando. El reino está dentro de ti y fuera de ti, dice el Evangelio de Tomás. Pero cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido, y sabrás que tú eres el Hijo del Viviente. Estas palabras, olvidadas por siglos, siguen ardiendo como un fuego que no necesita escenario. El reino no viene con señales, no se anuncia en fechas ni se alcanza por méritos. Ya es. Ya está. Solo hay que detener la búsqueda que lo aleja y despertar la atención que lo revela. Esta obra no propone una doctrina, ni ofrece fórmulas. Solo invita a detenerse lo suficiente como para escuchar el silencio donde Dios se pronuncia sin voz. A mirar lo cotidiano con el alma encendida.
Ha de desandar el camino y volver al centro donde todo ya era. Porque no hay que alcanzar a Dios. Solo hay que recordar. Y en ese recuerdo, el alma se convierte en altar. La búsqueda de Dios. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo hoy: el olvido de Dios como punto de partida. ¿Cómo puede olvidarse lo que nunca se ha ido? ¿Cómo puede extraviarse lo que está dentro? Y sin embargo, el alma humana, en su historia profunda, parece haber aprendido a llamarle a la presencia, ausencia, a lo sagrado, cotidiano y al altar interior, vacío. Este capítulo comienza con una verdad inquietante: no es Dios quien se ha ocultado, sino nosotros quienes hemos cubierto el espejo. Desde tiempos inmemoriales, hombres y mujeres han buscado a Dios en templos, palabras y doctrinas. Han peregrinado a tierras lejanas, han memorizado escrituras, han repetido nombres cerrados como si la distancia pudiera llenarse de sonido. Pero toda esta búsqueda, por sublime que sea, parte de una premisa que Eckhart desmontó con firmeza amorosa: la idea de que estamos lejos. Ese es el verdadero extravío, no el del mundo, sino el del alma que se ha confundido con lo heredado. Imagina un espejo cubierto por una capa gruesa de polvo. El reflejo sigue allí. Nunca se ha ido. Pero ya nadie se reconoce. Así ocurre con el alma: su contacto con Dios nunca se interrumpe, pero la imagen se enturbia por pensamientos, ideas, conceptos, doctrinas, miedos y memorias que se amontonan como polvo sobre el cristal sagrado del ser. No se necesita fabricar una nueva conexión con Dios. Solo quitar lo que la cubre. Un relato antiguo, casi perdido, habla de un místico que dedicó su vida entera a buscar a Dios. Caminó por desiertos y montañas, habló con sabios, habitó en cuevas, comió raíces, ayunó hasta el delirio. Cuentan que un día, exhausto, decidió regresar a su casa de infancia, donde no quedaba nadie. Se sentó sobre la tierra de su jardín y lloró en silencio. Fue entonces cuando, por primera vez, sintió una presencia indescriptible envolviéndolo por dentro y por fuera. Comprendió que su búsqueda no lo había llevado a Dios, sino que lo había vaciado de sí mismo hasta estar listo para recibir. Lo que buscaba estaba en él desde el inicio. Había dado la vuelta al mundo para sentarse exactamente donde debía. Este relato encierra el misterio del olvido. No hemos perdido a Dios, hemos olvidado cómo mirar sin buscar. Nos hemos acostumbrado a la imagen de Dios como algo separado, lejano, una idea que debe estudiarse, un nombre que debe respetarse. Pero como dice la nube del no saber, con amor puede ser aprendido, pero nunca por el pensamiento. La mente divide, nombra, clasifica. El amor ve sin separar. El olvido de Dios no es ateísmo. Es religión sin fuego. Es creencia sin experiencia. Es un nombre sin cuerpo. Es una doctrina que se repite sin que arda el corazón. Dios no ha sido desterrado por el mundo, sino por el alma que ha hecho de su imagen un ídolo. Dios está en todo lugar, afirma el Zohar, pero no todo lugar lo reconoce. La cerera no es del ojo, sino del recuerdo. Y sin embargo, este olvido no es maldición, sino posibilidad. Es el inicio del retorno. Porque olvidar no es destruir. Olvidar es esconder. Y lo que está escondido puede revelarse. El alma, al darse cuenta de su extravío, no debe desesperar, sino volver en sí. No se trata de encontrar a Dios como quien halla una perla perdida. Se trata de despertar a lo que ya nos habita. Pregúntate, sin prisa, ¿cuál es la imagen que tienes de Dios? ¿De dónde vino? ¿Es tuya o te fue dada? ¿Es una presencia viva o una estatua mental? ¿Es un nombre que amas o una palabra que te enseñaron a temer? ¿Es un fuego que te consume o una doctrina que repites por hábito? Y si te atrevieras a soltar esa imagen, ¿qué quedaría?
No puede haber verdadero nacimiento de Dios en el alma si antes no se disuelve la imagen que el alma ha hecho de Dios. Mientras haya forma, hay separación. Mientras haya nombre, hay distancia. Mientras haya creencia sin experiencia, hay vacío. Como diría Eckhart, mientras el alma tenga algo en lo que apoyarse, Dios no puede nacer en ella. Por eso, este capítulo no es una lección sobre cómo acercarse a Dios, sino una invitación a desaprender el camino. A detener la búsqueda y habitar el silencio donde todo ya es. La espiritualidad no comienza cuando se encuentra algo nuevo, sino cuando se pierde lo viejo. Cuando la idea de Dios muere, la presencia puede nacer. Una mujer soñó que había perdido su hijo. Lo buscó por todas partes, entre la gente, en los mercados, en los campos. Gritaba su nombre hasta quedarse sin voz. Cuando despertó, lloraba desconsolada, hasta que notó que el niño dormía sobre su pecho. Así es el alma. Llora por un Dios que nunca se ha ido. Desespera por una presencia que la sostiene. Se angustia por una pérdida que nunca ha ocurrido. Todo lo que necesita es despertar del sueño de separación. El olvido de Dios no es el final del camino. Es la condición que nos hace humildes, receptivos, vacíos. Es el polvo que, al ser limpiado, revela que el espejo nunca dejó de reflejar. Y cuando el alma, rendida, ya no tiene nada que decir, cuando las preguntas han sido quemadas por la sed y las respuestas ya no consuelan, entonces, en ese instante, algo se enciende. Y eso que se enciende no tiene nombre, pero lo reconocerás. Porque no es algo que se busca. Es algo que despierta. Capítulo 2. Nacer de Dios sin imagen. No hay mayor misterio que el nacimiento de Dios en el alma. No es un evento del pasado ni una metáfora piadosa, sino una posibilidad viva, palpitante, dispuesta a revelarse en cada instante en que el alma se vacía de todo lo que no es la presencia. No se trata de recordar un hecho teológico ni de repetir un dogma aprendido, se trata de reconocer que el Verbo sigue naciendo, no en las alturas ni en los templos, sino en el corazón silencioso que ha aprendido a no retenerse. Dios no nace como las cosas nacen en el mundo. Su nacimiento no requiere tiempo ni espacio, ni señales externas que lo anuncien. No se manifiesta con relámpagos, ni se impone con palabras sagradas. Se gesta en el silencio. Se forma en lo desapropiado. Se encarna en la interioridad que ha renunciado a tenerse a sí misma como posesión. Este nacimiento eterno, como enseñó Eckhart, no depende de condiciones externas. Depende de una única cosa, que el alma esté completamente disponible. Hay una parábola que susurra este misterio de forma sencilla. Una anciana, al borde de su vida, decide hornear un último pan. Pero esta vez no añade levadura. Dice que quiere ofrecer un pan puro, sin elevación forzada, sin fermento, solo harina, agua, fuego y espera. Hornea en silencio, sin apuro, sin distracción. Cuando el pan sale del horno, es plano, simple, sin forma atractiva. Pero su aroma inunda la casa como si toda la vida estuviera contenida allí. Y entonces, al partirlo, se da cuenta de que ese pan era ella misma, sin artificio, sin ego, sin lavadura. Finalmente lista para ser ofrecida. Finalmente vacía para que algo sagrado la habite. Así ocurre con el alma. Mientras esté mezclada con deseos, con ideas, con imágenes de cómo debe nacer Dios, no está lista. El alma no puede parir lo divino mientras esté embarazada de sí misma. Es en la pobreza interior donde se gesta el milagro. Por eso, cuando Jesús dijo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos», no hablaba de miseria externa, sino de la virginidad interior que no guarda imagen, que no exige forma, que solo está abierta como la tierra antes de la siembra. En el Evangelio de la Verdad, uno de los textos silenciosamente redescubiertos entre los manuscritos de Nag Hammadi, se dice: «El nombre del Padre es el Hijo». Él es quien, en el principio, le dio un nombre a quien no lo tenía, porque solo el que no tiene nombre puede dar nombres. Y cuando el alma lo conoció, recibió el soplo de la vida.
este fragmento guarda el eco de una verdad olvidada. El alma recibe vida no por saber, sino por reconocer. Y ese reconocimiento solo ocurre cuando no hay una idea previa de qué es lo que deben hacer. Porque mientras creamos que Dios es esto o aquello, estamos cerrando la matriz donde Él quiere revelarse como lo que aún no ha sido dicho. La virginidad espiritual no es una moralidad, sino una actitud ontológica. Es la capacidad de no intervenir, de no contaminar con deseo, de no querer controlar el parto. Así como el útero no crea la vida, solo la aloja, el alma no crea a Dios, pero puede permitir su alumbramiento. Y esa hospitalidad radical solo se logra cuando el alma no tiene una imagen de lo que debe ocurrir. ¿Quién está dispuesto a que Dios nazca en formas que no comprendemos? ¿Quién puede mirar su vida y aceptar que lo sagrado llega como pan sin levadura, sin prestigio, sin belleza externa? ¿Quién puede recibir la presencia no como visión deslumbrante, sino como ternura invisible, como pausa, como aroma, como certeza sin palabras? El nacimiento de Dios en el alma no es un premio ni una meta. Es la consecuencia natural de haber hecho espacio. No puede imponerse ni retrasarse. No sigue una línea de progreso. Ocurre cuando todo lo innecesario ha sido entregado. Cuando no queda orgullo, ni meta, ni deseo de ser especial. Cuando uno se entrega a ser tierra, sin más. Entonces, como el pan sencillo de la anciana, la vida entera exhala un perfume de eternidad. Hay quienes confunden el nacimiento espiritual con una experiencia emocional o con un logro místico. Pero en realidad, es una desaparición serena del yo como centro. Es un dejar de interferir. Como un cristal que no busca brillar, pero deja pasar la luz. Como un cuenco que no exige, pero contiene. Como una vela que se enciende no por su forma, sino por su disposición a arder. Una mujer me contó una vez que cada vez que rezaba pedía señales, visiones, confirmaciones. Hasta que un día, en un acto de rendición, ya no pidió nada. Solo se quedó en silencio, como si ya estuviera completo todo. Fue entonces, dijo, cuando sintió por primera vez que no estaba sola. Y esa presencia no dijo su nombre, no prometió nada, no exigió. Solo se hizo sentir. Como un nacimiento sin parto. Como una llegada sin movimiento. Como algo que siempre había estado, pero al fin fue permitido. Esta es la enseñanza que atraviesa a Eckhart, al Evangelio de la verdad y a todo aquel que ha vivido el misterio desde dentro. No se puede nacer de Dios sin morir a uno mismo. No se puede recibir la luz si el alma aún guarda velos. No se puede ser tierra fértil si uno insiste en controlar el crecimiento. No se puede conocer a Dios si se quiere definirlo antes de tiempo. Por eso, el nacimiento de Dios es eterno, ocurre siempre que un alma se vacía. Siempre que el pan no lleva levadura. Siempre que el nombre de Dios no es pronunciado, sino encarnado. Siempre que lo sagrado no se busca, sino que se deja pasar. Y tú, ahora que has llegado hasta aquí, detente un instante. Mira en silencio. Respira hondo. No para alcanzar algo, sino para dejar de empujar. Porque lo divino no necesita tu fuerza, ni tus palabras, ni tu voluntad. Solo necesita espacio. ¿Hay algo en ti que todavía impide que Dios nazca? Capítulo 3. Desposeer el yo, el camino de la nada viva. Hay una forma de pobreza más alta que la necesidad y más libre que la posesión. No es la falta de bienes ni la renuncia forzada. Es una desnudez interior elegida, una entrega voluntaria de todo lo que el alma ha confundido con sí misma. A esta vía sagrada, Meister Eckhart la llamó Abgeschiedenheit, desapropiación. No como castigo, sino como despertar. No como pérdida, sino como limpieza de lo que nunca fue nuestro. Desposeerse no es abandonar lo que se tiene, sino comprender que nunca lo poseímos realmente. La casa, el nombre, la historia, el cuerpo, las ideas, incluso las emociones que creemos propias, son solo capas superpuestas que envuelven lo que en verdad somos. Pero mientras el alma se aferre a ellas, no podrá ser habitada. Porque el yo ocupa el lugar donde solo puede morar Dios.
Una vez, en una aldea de colinas quietas, vivía una mujer anciana conocida por su sabiduría sencilla. No tenía hijos, ni esposo, ni riquezas. Su casa estaba llena de objetos antiguos, retratos, cofres, vestidos, talismanes, cartas. Cada cosa tenía un recuerdo. Cada recuerdo tenía una herida. Un día, sin previo aviso, la mujer comenzó a vaciar su hogar. Uno a uno, fue entregando cada objeto. Algunos los quemó. Otros los regaló. Otros simplemente los dejó en la plaza del pueblo sin explicación. Cuando la casa quedó vacía, la mujer se sentó en el suelo y lloró. Pero no de tristeza, sino de revelación. Porque por primera vez comprendió que todo lo que había creído suyo no era más que préstamo. Y que ahora, por fin, podía habitarse a sí misma. Así es el alma cuando decide entrar en el camino de la nada viva. La verdadera renuncia no consiste en empobrecerse, sino en descubrir que uno ya era libre, que lo que parecía propiedad era prisión. Jacopone da Todí, poeta místico del siglo XIII, escribió en una de sus laudes: «Aquel que no posee nada, ni siquiera a sí mismo, es libre como el viento que sopla donde quiere, pues ya no le retienen las cadenas del querer». Este querer es precisamente lo que impide ver a Dios. Porque donde hay deseo de poseer, hay separación. Donde hay yo, hay frontera. Donde hay control, no hay espacio para lo eterno. El libro secreto de Juan, uno de los escritos gnósticos más hermosos, describe cómo el alma, al descender al mundo, fue revestida capa por capa con pensamientos, pasiones, estructuras, nombres. Cada uno de estos añadidos fue una forma de olvido. Y cada uno debe ser removido para volver al principio, donde la chispa divina estaba desnuda, sin forma, sin título, solo esencia. El alma no tiene que aprender nada nuevo, solo recordar desnudándose. Piensa en una vasija. Su utilidad no está en la arcilla que la forma, sino en el espacio que contiene. Pero si está llena de residuos, de líquidos rancios, de sedimentos viejos, no puede recibir agua pura. Así es el alma que quiere ser llena de Dios sin haberse vaciado primero. No puede. La desposesión no es un acto heroico. No requiere ruido ni escándalo. A veces, ocurre en lo más silencioso. Cuando uno suelta una idea fija. Cuando deja de justificar su historia. Cuando se deshace de una imagen que ha llevado consigo por años. Cuando acepta que no sabe. Que no tiene razón. Que no tiene derecho a nada. No por desprecio, sino por amor. Porque se ha visto a sí mismo como un huésped, no como dueño. Hay quienes temen que si sueltan lo que creen ser, desaparecerán. Pero no entienden que solo desaparece lo que no era real. Lo que permanece, lo que es de Dios, no puede ser quitado. Porque no es tuyo, pero te pertenece. Porque no lo controlas, pero te habita. Recuerdo a un hombre que me dijo: «Lo he perdido todo, y sin embargo me siento por primera vez verdaderamente mío». Cuando le pregunté qué era lo que sentía que era suyo, me respondió: «Nada». Y en esa nada, estoy entero. La nada viva de la que habla este capítulo no es vacío, sino plenitud sin forma. Es el lugar donde el yo deja de ocupar el centro, donde no hay nada que reclamar, donde todo es ofrecido sin que nada se retenga. Y allí, justo allí, donde no hay identidad, ni idea, ni posesión, Dios se revela. No hay técnica para llegar a esto. No hay receta. Porque todo método presupone un sujeto que actúa y un objeto que busca. Pero en el desapropiarse, no hay acción que afirme al yo. Hay rendición. Hay espacio. Hay tierra fértil donde lo eterno puede sembrarse sin obstáculo. Muchos han querido usar a Dios como adorno de sus vidas. Como un suplemento que decora, como un poder que fortalece, como un símbolo que consuela. Pero pocos están dispuestos a perderse por completo para que solo Él permanezca. Porque ese perderse no es cómodo. No es reconocido. No da prestigio. Pero es el único camino hacia la libertad total.
Y tú, que has llegado hasta aquí, pregúntate sin miedo, ¿qué parte de ti aún consideras intocable? ¿Qué nombre defiendes como si fuera sagrado? ¿Qué historia no estás dispuesto a entregar? ¿Qué imagen proteges porque crees que te define? Tal vez allí, en ese apego, está el último velo. Tal vez allí está la llave que aún no te atreves a soltar. Y si la sueltas, si entregas incluso lo que crees más tuyo, si te permites no tener nada, no saber nada, no ser nada, descubrirás algo asombroso. Aquello que no es tuyo es lo único que puede permanecer. Capítulo 4. En Dios nos movemos, el cuerpo como templo vivo. Durante siglos se nos enseñó a mirar hacia arriba para encontrar a Dios, como si su morada estuviera separada del mundo que habitamos. Se nos sugirió que la carne es obstáculo, que el deseo es enemigo, que lo material es una cárcel de la que hay que escapar para alcanzar lo espiritual. Pero aquello que parece humildemente físico no es una trampa del alma, sino su manifestación sagrada. Porque si Dios es todo en todo, no hay lugar donde su presencia no esté, ni forma que no lo exprese, ni cuerpo que no pueda convertirse en altar. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Esta frase, pronunciada como una advertencia en labios del apóstol, resuena aquí como un recordatorio amoroso. No busques a Dios fuera del cuerpo, pues lo llevas inscrito en cada célula, impreso en cada latido. Tu sangre no es solo sangre, es tinta divina. Tu piel no es solo envoltorio, es membrana de lo eterno. Tu respiración no es solo biología, es aliento del nombre que no se puede decir. La separación entre materia y espíritu no es un error ontológico, sino una lectura equivocada del símbolo. Cuando algo se vuelve denso, no se aleja de Dios, simplemente se vuelve más íntimo, más cercano, más encarnado. Elena Petrovna Blavatsky, en La Doctrina Secreta, declara que la materia es espíritu en su forma más baja, y el espíritu es materia en su forma más elevada. No hay oposición. Hay un continuo. Un mismo mar con distintas profundidades. Orígenes, en su comentario al Cantar de los Cantares, comprendía esto sin negar la dimensión trascendente. Decía que el alma no se purifica separándose del cuerpo, sino iluminándolo desde dentro. El cuerpo no debe ser silenciado, sino revelado como lenguaje divino. No como trampa, sino como instrumento. No como vergüenza, sino como sacramento. Si el verbo se hizo carne, entonces toda carne puede volverse verbo. Hubo una vez un carpintero que vivía en un pueblo sin prisa. Cada día, antes del amanecer, barría su taller, encendía su lámpara y comenzaba a trabajar con madera. No hablaba mucho. No predicaba. No escribía. Solo pulía mesas con paciencia y devoción. Una mañana, mientras lijaba la superficie de un viejo cedro, sintió que algo invisible lo miraba desde dentro de la materia. Se detuvo. Escuchó. El silencio era denso, lleno. Comprendió que no estaba solo, ni en la madera ni en su cuerpo. Desde ese día, su trabajo no cambió. Pero cada mueble que salía de sus manos llevaba el perfume de lo eterno. No porque hiciera algo diferente, sino porque su conciencia había vuelto al templo. Muchos buscan a Dios en experiencias extraordinarias, en trances, visiones, palabras elevadas. Pero lo ordinario, cuando es habitado con atención amorosa, se convierte en lo más sagrado. No hace falta ir lejos para encontrarse con lo invisible. Basta con entrar en lo más cercano. Lo que tocas, si lo haces con conciencia, se transforma. Lo que miras, si lo haces con reverencia, se revela. Lo que habitas, si lo haces con gratitud, se consagra. La respiración, por ejemplo, ha sido reducida a un mecanismo fisiológico. Pero quien se detiene a observar su aliento descubre que Dios se esconde en cada inhalación. El cuerpo que respira no es solo carne viva, es viento encarnado. Espíritu hecho forma. Nada se mueve sin él. Nada existe fuera de él. Como dijo Pablo en su discurso en el Areópago, en él vivimos, nos movemos y existimos.
Imagina que tu cuerpo es una iglesia sin muros, que tus manos son lámparas encendidas, que tu columna vertebral es una escalera de luz, que tus ojos son vitrales por donde la divinidad observa el mundo. ¿Qué pasaría si caminaras así? Si comieras, durmieras, hablaras, trabajaras con la certeza de que cada gesto es rito. ¿Qué pasaría si entendieras que no necesitas hacer nada extraordinario para ser templo, sino recordar lo que ya eres? La materia no contradice al espíritu, solo lo disfraza. La carne no es impura, solo está esperando ser reconocida como vestidura de Dios. Cuando dejamos de ver el cuerpo como un problema y lo miramos como vehículo, la vida entera se convierte en una danza sagrada. No hay momento trivial. No hay rincón profano. No hay acción que no pueda ser oración. Una mujer me dijo una vez, durante años rechacé mi cuerpo pensando que me alejaba de Dios. Hasta que un día, al acariciar a mi hija dormida, entendí que esa ternura era divina. Y comprendí que no había que huir del cuerpo, sino habitarlo como si cada célula fuera un himno. Desde entonces, respiraba diferente. Caminaba más lento. Amaba con más presencia. Este es el llamado de este capítulo, redimir lo encarnado. No desde la culpa ni desde la exaltación del placer, sino desde la comprensión mística de que el cuerpo no es nuestro, pero nos ha sido confiado como altar vivo. No es un medio para alcanzar algo. Es el lugar donde ya habita todo. Es la casa donde Dios se manifiesta sin necesidad de espectáculo. Es la puerta que no sabíamos que estaba abierta. Y tú, que lees estas palabras desde un cuerpo que siente, que respira, que recuerda, que teme y que desea, tú también eres templo. No necesitas purificarte para que Dios entre. Él nunca se ha ido. Solo necesitas darte cuenta. Reconocer. Habitar. Respirar. Y en ese acto tan simple, volver al centro donde todo es uno. Porque al final, cada respiración es liturgia. Capítulo V. El no saber sagrado, entrar en la oscuridad de Dios. Hay un lugar en el alma donde las palabras se disuelven, donde las certezas se derriten como hielo al sol, donde incluso las verdades más bellas caen en silencio, incapaces de sostener el peso de lo eterno. Ese lugar no es ausencia ni ignorancia, es la oscuridad de Dios, donde el alma, despojada de todo saber, por fin comienza a ver. La tradición apofática, desde los primeros siglos del cristianismo, comprendió que nombrar a Dios es acercarse a una frontera que no puede cruzarse con ideas. Dionisio Areopagita, en su teología mística, escribió: hablamos de él como luz, y sin embargo decimos que habita en la oscuridad. Nombramos su bondad, pero confesamos que no puede ser comprendida. Porque toda afirmación acerca de Dios debe ir acompañada de su correspondiente negación. Aquí comienza el misterio. Decir que Dios es amor es verdadero. Pero decir que Dios no es amor como lo comprendemos, también lo es. Decir que Dios es luz es cierto. Pero decir que su luz es tan pura que nos ciega como tiniebla, también lo es. No porque Dios se contradiga, sino porque nuestro lenguaje es siempre demasiado estrecho para contenerlo. El alma que busca comprender a Dios con la mente, termina construyendo una imagen de él que, aunque bella, sigue siendo una prisión. Incluso los conceptos más elevados, uno, infinito, eterno, siguen siendo formas mentales, proyecciones que tranquilizan pero no transforman. Y si uno se aferra a ellos como muletas, nunca se atreverá a entrar en la nube del no saber, donde Dios no se explica, sino que se revela. Un niño, cierto día, atormentado por la muerte de su madre, comenzó a hacer preguntas. Le preguntó al sacerdote qué hay después de la vida. Le preguntó al sabio por qué sufren los buenos. Le preguntó al poeta por qué el amor duele. Y cada respuesta que recibía era como una venda nueva sobre una herida vieja. Un día, ya cansado, se sentó bajo un árbol y dejó de preguntar. Cerró los ojos. No pidió nada. No formuló pensamiento alguno. Solo respiró.
Y allí, en ese silencio sin respuestas, algo en su pecho se encendió. No encontró una explicación. Pero ya no la necesitaba. Así comienza el verdadero conocimiento de Dios, cuando se deja de buscar respuestas y se permite la presencia. Cuando el alma ya no se inquieta por entender y se dispone a ser tocada. Cuando se entrega no a una idea, sino a una comunión sin forma, sin nombre, sin garantía. Allí comienza la sabiduría que no se acumula, sino que se vacía. El Evangelio de María Magdalena lo expresa con delicadeza. Allí donde está la mente, está el tesoro. No os atéis a la forma del mundo, porque el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Buscadlo allí. María no enseña a repetir lo conocido, sino a habitar el espacio interior donde lo desconocido puede revelarse sin ser domesticado. No se trata de pensar mejor, sino de pensar menos, hasta que la mente se rinda. No por frustración, sino por reverencia. Hay silencios que asustan porque parecen vacío. Pero hay otros, más hondos, más densos, más vivos, que no son ausencia, sino plenitud sin forma. Esos silencios no callan, dicen lo que las palabras no pueden decir. No niegan, revelan. No son oscuridad por falta de luz, sino por exceso de ella. Así es la noche de Dios, como la llamaron los místicos, no es tiniebla, es luz que excede la vista. Una mujer me dijo una vez, he leído muchos libros sagrados, he escuchado a muchos maestros, pero fue en el momento en que me senté sola, sin preguntas ni objetivos, que sentí que Dios me miraba. No desde fuera, sino desde adentro. No como alguien, sino como un fuego callado que ardía sin consumirme. Ese fuego es la presencia que no necesita explicación. Es la oscuridad que no da miedo, porque allí no se pierde uno, sino que se encuentra despojado de máscaras. Es la nube donde Moisés entró y nadie más quiso entrar. Es la noche donde Cristo oró solo, sin testigos. Es el vacío que los sabios no intentan llenar, sino contemplar. Y tú, que lees estas palabras buscando quizás una nueva luz, tal vez lo que necesitas no es más claridad, sino más oscuridad sagrada. No más respuestas, sino el valor de quedarte en la pregunta. No más certezas, sino la humildad de saber que lo más real no puede ser pensado, solo vivido. Porque todo saber sobre Dios, si no conduce al no saber, termina en idolatría. Todo lenguaje que no sepa callar ante el misterio, termina traicionándolo. Todo intento de poseer lo divino, lo aleja. Solo quien se atreve a entrar en la nube, a caminar en la niebla, a abrazar lo que no entiende, puede decir, sin palabras, que ha conocido algo verdadero. Y es allí, justo allí, donde comienza la comunión. No con una idea. No con un dogma. No con una forma. Sino con la presencia que lo habita todo y que no puede ser dicha. Allí donde el yo ya no sabe, donde el alma ya no pregunta, donde la mente ya no define, allí empieza Dios. Porque donde no sabes, ahí empieza la verdadera comunión. Capítulo B. La unidad antes de todo nombre. Antes de que el pensamiento trazara límites, antes de que la palabra al Dios fuera pronunciada, antes de que el alma se pensara a sí misma como algo separado, ya éramos uno. No como una unidad lograda, sino como una unidad original, no dual, anterior a toda forma, a todo deseo, a toda creencia. Pero el pensamiento, ese arquitecto de distancias, comenzó a nombrar, a dividir, a definir. Y en ese gesto de separación, olvidamos el océano del que venimos para convertirnos en gotas que creen estar solas. La experiencia del alma que se cree apartada de Dios es como la de un río que ha olvidado que su origen está en el mar. Corre entre montañas, atraviesa valles, se precipita por cascadas, creyendo tener dirección propia, energía propia, existencia propia. Pero cada gota, cada corriente, lleva en su movimiento el llamado silencioso de su fuente. Y aunque ignore de dónde viene, nunca ha dejado de pertenecerle al mar. El alma es ese río. Y Dios, el océano sin bordes del que jamás se ha separado. ¿Puede el calor separarse del fuego? ¿Puede la luz desprenderse del sol y convertirse en otra cosa?
así también, el alma no es una creación externa a Dios, sino su emanación viva, su aliento hecho forma, su reflejo íntimo. Como el fuego y su calor, como la fragancia y la flor, así es la relación entre Dios y el alma, una diferencia aparente, sin separación real. Pero el pensamiento ha construido muros allí donde solo había fluir. Ha hecho de la divinidad un objeto distante, y del alma una mendiga que suplica volver a una casa que nunca dejó. Sankara, el sabio del Advaita Vedanta, enseñaba: el alma que conoce su verdadera naturaleza se reconoce como no distinta de Brahman. Solo la ignorancia crea dualidad. Esa ignorancia no es malicia, es olvido. Es el velo que cubre el espejo. Es la niebla del yo que cree que para ser necesita estar separado. Pero basta un instante de silencio profundo, un momento de rendición interna, para que esa ilusión comience a disolverse como sombra al amanecer. Y lo que queda no es una nueva identidad, sino la caída de todas las identidades en la pura presencia. Isaac el Sirio escribió: el que ha visto verdaderamente su alma ha visto al Señor. Porque el alma y el Señor no están separados más que por la mirada que no sabe ver. El ojo que divide es el ojo de la mente. El ojo que unifica es el del corazón. Allí donde no se analiza, sino que se ama. Allí donde no se busca comprender, sino abrazar. En ese mirar sin juicio, sin pretensión, sin separación, el alma y Dios se funden en la única realidad, no dos, no uno tampoco, simplemente lo que es, sin nombre. El libro de Enoc, tan poco citado, tan olvidado por los que prefieren una teología domesticada, dice en su lenguaje velado: el santo morará en ellos, y ellos en él, y ya no habrá distinción entre trono y templo. Esa es la verdad que no necesita estructura, ni dogma, ni religión que la sostenga. Porque es anterior. Porque es el fundamento mismo de todo lo que puede ser comprendido. El alma no necesita aprender la unidad, necesita recordarla. Y ese recuerdo no viene por estudiar, sino por rendirse. Rendirse al misterio que lo atraviesa todo. Rendirse al fuego que arde incluso cuando no se ve. Rendirse al latido que no es mío ni tuyo, sino de aquello que no conoce el dos. Una anciana caminaba cada mañana hacia un lago escondido en las montañas. No hablaba. No pedía. Solo se sentaba a mirar el reflejo del cielo en el agua. Un día, alguien le preguntó por qué lo hacía. Ella respondió: vengo a verme. Y al verme, él se ve en mí. No dijo su nombre, no usó palabras sagradas. Solo habitó el reconocimiento silencioso de que no había dos, ni siquiera uno. Solo el mirar, el espejo, la imagen, el agua, el cielo, todo en comunión. Esta es la invitación, volver a esa mirada, no como logro espiritual, sino como verdad ontológica. No para sentirte parte de Dios, sino para darte cuenta de que nunca ha habido otra cosa que Dios viviéndose como tú. Lo humano y lo divino no están enfrentados. Lo humano es la manera en que lo divino se experimenta a sí mismo en carne, en historia, en aliento. No hay necesidad de ascender, de trascender, de escapar. Solo de ver con otros ojos, de tocar con otra presencia, de respirar como quien sabe que cada molécula de aire ha sido tocada por lo eterno. Y tú, que aún tal vez dudas si eres digno de esa unidad, si mereces habitarla, si puedes alcanzarla, escucha con el corazón abierto, no es algo que se alcanza, es algo que se deja de negar. Ya estás dentro. Ya estás contenido. Ya eres. El único obstáculo es la creencia de que hay un tú separado que debe volver. Pero no hay tal regreso, porque no hay distancia. Cierra los ojos. No pienses. No pidas. Solo siéntelo. Yo soy en ti como tú en mí, 1. Capítulo 7. La pobreza radiante del alma vacía. Deseo ser tan pobre como cuando no era. Estas palabras de Meister Eckhart no son un poema ni una paradoja para el deleite intelectual, son el vértigo de quien ha mirado más allá del yo y ha descubierto que la plenitud no es posesión, sino desposesión total.
La pobreza de la que habla no es carencia de bienes, sino ausencia de identidad adquirida. No es miseria, sino libertad. Es una pobreza luminosa, desnuda, serena, que ya no pide nada porque ha dejado de imaginar que algo le falta. En el centro de toda alma que ha despertado a la verdad hay un espacio abierto, sin dueño, sin nombre, sin historia. Allí no viven las ideas heredadas, ni las exigencias del yo, ni las etiquetas de lo sagrado. Allí vive solo el aliento, la presencia sin contenido. Esa pobreza radical, que no retiene, no pide, no teme, no se identifica, es la condición previa del nacimiento de Dios en el alma. Porque donde hay algo que proteger, Dios no entra. Pero donde no hay nadie que diga yo, todo se convierte en Dios. Los sufíes han narrado durante siglos la historia de un mendigo que vivía en la plaza de un reino opulento. El rey, conmovido por su aspecto, le ofreció un saco de monedas de oro. El mendigo, sin mirarlo, sonrió y dijo: «Gracias, pero no lo necesito». El rey insistió: «Te comprará ropa, pan, refugio». El mendigo respondió: «Todo eso me haría sentir que tengo algo que perder. Y entonces tendría miedo. Prefiero esta paz que no depende de nada». El rey, confundido, se marchó. Años después, cuando murió sin encontrar consuelo en sus riquezas, recordó al mendigo y comprendió, tarde, que solo quien nada tiene es verdaderamente libre. Esta historia no exalta la indigencia ni romantiza la precariedad. Habla de otra clase de pobreza, una pobreza ontológica que no es el resultado de perder, sino de reconocer que nunca hubo nada que realmente fuera nuestro. Ni el cuerpo, ni el nombre, ni el saber, ni siquiera la fe. Todo ha sido préstamo, tránsito, sombra. Solo el ser que no puede nombrarse permanece. Angelus Silesios, el místico silencioso de la rosa, escribió: «Yo debo ser tan pobre que ni Dios en mí tenga lugar. Entonces él mismo será mi ser, mi luz, mi paz, mi hogar». Esa es la pobreza que resplandece, la de quien ha dejado de ofrecerle a Dios un espacio en el alma y, en cambio, le ha entregado el alma entera. Ya no hay altar, porque todo es altar. Ya no hay adorador, porque solo queda lo adorado. Ya no hay centro personal, porque todo es presencia. La tabla de esmeralda, texto enigmático atribuido a Hermes Trismegisto, susurra un secreto velado entre símbolos. Asciende de la tierra al cielo, y de nuevo desciende a la tierra, y recoge la fuerza de las cosas superiores e inferiores. En esta frase, interpretada desde la desnudez del alma, se insinúa un ciclo sagrado, vaciarse de lo terrenal no para rechazarlo, sino para reconquistarlo sin apego. Subir sin aferrarse, bajar sin apropiarse. Ser canal, no contenedor. Ser vacío, no vaso. Ser transparencia, no forma. La pobreza del alma vacía no es falta, sino plena disponibilidad. Como un campo abierto al cielo, como un cuenco vuelto hacia arriba, como una noche sin nubes. No quiere nada, porque no imagina que algo la completará. No pide, porque todo lo ha soltado. No se define, porque lo que es no necesita definición. Una mujer, anciana y sabia, me dijo en una ocasión: cuando era joven, quería ser muchas cosas, santa, sabia, fuerte, iluminada. Pero ahora que he perdido todo eso, lo único que quiero es ser como el espacio entre dos silencios. Nadie lo nota, pero todo sucede allí. El alma que ha llegado a esa pobreza ya no busca siquiera lo espiritual. Ya no acumula verdades, ni repite frases hermosas, ni se esfuerza por ser mejor. Solo vive. Solo respira. Solo contempla. Ha dejado de llenar su vasija, y al hacerlo, ha descubierto que lo que buscaba no se puede poseer, solo habitar. Y tú, que avanzas por esta senda, tal vez aún cargues cosas que llamas tuyas, una historia, una misión, una comprensión, una visión. No es necesario arrojarlas con violencia. Basta con mirar si realmente te pertenecen o si tú te has acostumbrado a depender de ellas. Porque al final, la pobreza radiante no consiste en tener menos, sino en ser nadie para que Dios pueda serlo todo.
No hay mayor tesoro que ese no saber. No hay mayor poder que ese no tener. No hay mayor luz que la del alma completamente vacía. Porque quien nada tiene, ya no teme perder. Capítulo 8. El amor como forma de ver. No hay mayor transformación que aquella que ocurre cuando el alma deja de mirar al otro como objeto y comienza a verlo como extensión viva del uno. En ese instante, la mirada ya no busca comprender ni controlar. Solo contempla. Solo reverencia. Solo ama. Porque el amor verdadero no es emoción, ni decisión, ni deber, es una forma de ver. Hay una luz que no proviene de los ojos, sino del corazón. Una luz que no distingue entre tú y yo, entre sagrado y profano, entre digno e indigno. Esa luz no juzga ni evalúa, porque ha trascendido la dualidad. No quiere cambiar al otro, ni salvarlo, ni corregirlo. Solo lo mira, y al mirarlo con pureza, lo revela como lo que es, Dios contemplándose desde otra forma. Simone Weil, con su silenciosa precisión, escribió: el amor puro, sin deseo de poseer, es atención perfecta. Es mirar al otro sin querer apropiarlo, sin querer que sea distinto. Es decirle con la mirada, tú eres, punto. Esta atención amorosa no se fabrica. No se impone por disciplina ni se adquiere por mérito. Es una gracia que se despierta cuando el yo cede. Cuando ya no hay necesidad de defenderse, ni de compararse, ni de proteger una imagen propia. Entonces, el corazón comienza a ver. Y ese ver es la más alta forma de amar. El Evangelio copto de los egipcios, uno de los textos gnósticos más velados por el tiempo, expresa con voz temblorosa: y cuando el silencio vio al silencio en el otro, se regocijó. Y fue llamado amor. Ese es el momento místico en que el alma reconoce en otro ser humano, aunque sea su enemigo, aunque sea desconocido, el mismo aliento que la habita. Ya no importa la forma, ni la historia, ni el nombre. Solo importa la presencia. Y ese reconocimiento silencioso no es tolerancia, ni simpatía, es adoración sin objeto. Una vez, en un pueblo sin mapas, vivía un hombre ciego de nacimiento. Nunca había visto el color, ni los rostros, ni los paisajes. Pero quienes lo conocían decían que su mirada era más clara que la de cualquiera. Cuando alguien le preguntaba cómo sabía a quién tenía delante, él respondía, por la forma en que el alma se mueve cuando entra en el espacio del otro. Un día, se enamoró de una mujer que lo cuidaba. Ella le dijo: tú no puedes verme. Y él, sonriendo, dijo: no necesito. Ya te amo. Ella no entendió. Hasta que una noche, al mirarlo en silencio, se sintió completamente vista por primera vez en su vida. Ese es el misterio del amor como visión. No necesita ojos. No necesita lógica. No necesita historia. Solo presencia. San Macario, el padre del desierto que oraba sin palabras, decía: cuando el espíritu habita el alma, ya no se puede odiar a ningún ser. Porque el alma ha visto que todo lo que vive está tocado por el mismo fuego. Este fuego no consume. No exige. No impone. Solo ilumina. Como la lámpara que no elige sobre qué brillar, sino que abraza todo con la misma luz. Así es el amor que no tiene por qué ni para qué. Es. Y porque es, todo lo demás se transfigura. El alma que ama de esta manera ya no necesita preguntarse si el otro merece amor. Porque ha comprendido que el otro no es alguien distinto, sino otra ventana desde la cual Dios se asoma al mundo. Y entonces la vida entera se convierte en un acto de contemplación silenciosa, las manos que sirven, los ojos que miran, los labios que bendicen, todo se vuelve una liturgia sin templo. Esta visión amorosa no es pasividad. No es ingenuidad. Es claridad sin dureza. Es justicia sin condena. Es ternura que ve lo que aún no ha sido manifestado, pero que ya arde en lo profundo. El amor así no niega la sombra, pero no se detiene en ella. La atraviesa. La abraza. La disuelve. Y tú,
tal vez creías que amar era algo que se hace. Una práctica, un compromiso, una virtud. Pero ¿y si fuera algo más simple, más radical? ¿Y si amar fuera ver sin juicio, escuchar sin apuro, sostener la mirada hasta que caiga la máscara? ¿Y si el verdadero milagro no fuera amar, sino permitir que el amor vea a través de ti? Porque el amor no necesita ser enseñado. Solo necesita que te apartes del medio. Que sueltes la necesidad de definir, de tener razón, de proteger tu personaje. Solo así la mirada se limpia. Y entonces, el otro ya no es otro. Es Dios encontrándose consigo mismo. Y en ese encuentro sin palabras, en esa claridad sin forma, en esa ternura sin condición. Solo cuando amas, ves. Capítulo 9. Dios es aquí, no después. Hay una idea tan arraigada en la conciencia humana que opera como una sombra invisible, la idea de que Dios vendrá más tarde. Que lo sagrado pertenece al futuro. Que la redención, la señal, la revelación o la paz llegarán algún día, cuando las condiciones cambien, cuando el alma madure, cuando algo más ocurra. Y así, el presente se convierte en pasillo, en tránsito, en todavía no. Pero lo eterno no espera. Lo eterno ya es. La mente, atada al tiempo, ha confundido el movimiento con el progreso, el deseo con la fe, y la espera con preparación. Pero Dios, la presencia sin residuo, no habita en los calendarios ni en las promesas. No necesita ser alcanzado, porque no está lejos. No necesita venir, porque nunca se ha ido. Un anciano pasó los últimos 40 años de su vida orando por una señal de Dios. Cada amanecer encendía una vela, recitaba sus palabras sagradas, y salía al campo esperando ver una luz, una figura, una voz. Con el paso de los años, su cuerpo se encorvó, sus ojos se nublaron, su memoria se volvió errática, pero su espera nunca cesó. Murió con las manos abiertas, en actitud de ofrenda. Cuando encontraron sus cuadernos, lo último que había escrito era, tal vez mañana. Lo que nunca supo fue que la señal era él. Su fidelidad. Su deseo constante. Su vela encendida. Su silencio. Dios no se le apareció como él quería, pero se reveló en su espera como forma viva de presencia. La señal no tenía forma porque estaba contenida en el instante. El libro del equilibrio y la armonía, uno de los textos más profundos de la tradición taoísta, enseña sin rigidez. El sabio no busca, porque ya ha hallado. No se mueve, porque ya ha llegado. No pide, porque su respiración es suficiente. Esta respiración, el aliento presente, es la puerta de lo eterno. Todo lo que puede experimentarse de lo divino ocurre aquí. El pasado es recuerdo. El futuro, proyección. Solo el ahora puede ser habitado. No como idea, sino como altar. El alma que espera un signo vive de espejismos. Pero el alma que se detiene y mira a su alrededor con reverencia descubre que todo es señal. La brisa que entra por la ventana. El silencio entre dos pensamientos. El sonido del agua. El calor de una mano. La luz que se filtra en una grieta. Nada necesita cambiar. Solo la percepción. Jesús dijo, el reino de los cielos ya está entre vosotros. No lo prometió para otro siglo, ni para después de la muerte, ni para los puros. Dijo que ya está, no que estará. Pero esa verdad no se ve con los ojos, ni se piensa con la mente. Solo se reconoce cuando se abandona la búsqueda de lo extraordinario y se entra en lo ordinario con él. Corazón despierto. La tradición gnóstica leyó esa afirmación como una advertencia amorosa. Si esperas al reino como si estuviera lejos, lo perderás incluso cuando lo tengas frente a ti. Porque no llega con señales externas, ni se anuncia con trompetas. Se manifiesta en lo sutil, en lo desapercibido, en lo que ya eres. Una mujer que había sido educada para pensar que Dios estaba en el más allá, decidió, al final de su vida, renunciar a toda espera. Se sentó junto al río de su infancia y simplemente observó. No rezó.
No meditó. Solo estuvo. Y entonces, sin aviso, comprendió que todo el tiempo había estado sostenida. Que no era su fe lo que traía a Dios, sino su rendición. Y que no había mañana. Solo ese instante. Y que ese instante era Dios. Abandonar la espera no es resignarse. Es despertar. Es dejar de imaginar que la plenitud vendrá después y reconocer que ya está, en formas que quizás no sabías mirar. El problema no es que Dios no haya llegado, sino que lo estás esperando en la forma equivocada. El instante no es camino hacia la eternidad, es la eternidad misma en forma de ahora. Y tú, que quizás esperas una respuesta, una señal, un giro luminoso, detente. Mira tus manos. Siente tu respiración. Escucha este momento. No hay otra puerta más que esta. No hay otro templo más que este cuerpo. No hay otro tiempo más que este aliento. El alma que habita el ahora no necesita salvación futura, porque ha sido abrazada ya por lo eterno. Y entonces, todo se vuelve oración. Todo se vuelve presencia. Todo se vuelve reino. Y si lo que esperas ya ha llegado, pero no te diste cuenta porque esperabas verlo llegar. Capítulo X. Servir sin dueño, el aliento como liturgia. Hay un instante invisible en el que una acción deja de ser tarea y se convierte en oración. Ese momento no depende de la forma externa, sino del espíritu con que se realiza. Lo que diferencia el simple movimiento de una liturgia viva no es la ceremonia, ni la palabra sagrada, ni la estructura visible, sino la atención amorosa que lo atraviesa. Cuando el alma está unificada, todo se vuelve altar. Cada respiración, cada gesto, cada paso, todo es servicio. Y servir, entonces, ya no es deber, es naturaleza. El alma que se ha vaciado del yo no sirve para complacer, ni para ser aprobada, ni para pertenecer. Sirve porque no puede hacer otra cosa. Como el sol no puede evitar iluminar, como el río no puede dejar de fluir, así el alma que ha tocado la unidad no distingue entre actos sagrados y profanos. Lo cotidiano se convierte en liturgia silenciosa. Lo pequeño, en sacramento. La cocina, en altar. El cuerpo, en incienso. Cuenta una parábola antigua que había en una aldea olvidada una panadera que hablaba poco. Cada madrugada, mientras el pueblo dormía, ella encendía su horno, se lavaba las manos con agua tibia y comenzaba a amasar el pan. Nadie sabía su nombre. Nadie la escuchó predicar. Pero sus panes tenían un aroma que calmaba el alma. Un día, una niña le preguntó, ¿por qué tus panes saben distinto? Y la panadera respondió, porque los amaso con oraciones que no se dicen con palabras. Cuando la niña insistió, ella solo añadió, cada pan es una bendición que será con las manos. Esa es la verdadera liturgia, el amor que se entrega sin dueño, sin aplauso, sin registro. El pastor de Hermas, uno de los escritos cristianos más antiguos y menos citados, dice: Bienaventurado aquel siervo que trabaja con limpieza de corazón, porque su acción es como perfume delante de Dios. El alma que sirve desde el corazón puro no tiene intención de mérito, ni interés en ser vista. Lo hace porque ha comprendido que el amor no necesita ser justificado. Simplemente fluye. La atención que pone al pelar una fruta, al ordenar una habitación, al cuidar una flor, no es menor que la que otros pondrían en un templo. Porque para el alma despierta, todo lugar es sagrado si se habita con amor. Gurdjieff, maestro severo de la conciencia despierta, advertía que la mayoría de nuestras acciones son mecánicas. Que cocinamos, caminamos, hablamos y respiramos sin presencia. Y que eso, más que el pecado, es la verdadera pérdida del alma. Porque sin atención, el alma no está. Y sin alma, el acto está vacío. Pero cuando uno respira con conciencia, cuando mueve una mano con ternura, cuando escucha sin interrumpir, algo invisible se enciende. La vida deja de ser secuencia y se convierte en canto. No porque cambien las cosas, sino porque la mirada que las habita se ha vuelto oración. Una mujer me dijo una vez,
Toda mi vida pensé que tenía que encontrar mi vocación para servir a Dios. Y después de muchos años, descubrí que no es lo que haces, sino cómo lo haces. Ahora, al lavar los platos, al barrer el piso, al dar los buenos días, siento que estoy sirviendo sin saber a quién. Pero siento que ese alguien recibe. Servir sin dueño es eso, no esperar retorno, ni dirección, ni propósito externo. Solo hacer desde el alma, con presencia, con silencio, con gratitud. Así, el pan se convierte en oración. El paso, en ofrenda. El aliento, en incienso. Y tú, que quizás creías que el servicio era una actividad hacia afuera, tal vez ahora descubras que es una disposición interior. No necesitas cambiar de oficio, ni viajar lejos, ni dedicarte a lo espiritual. Solo necesitas mirar lo que haces como si estuvieras tocando el cuerpo de Dios. Porque lo estás. Y cuando lo haces así, ya no hay tareas pequeñas. Ya no hay acciones irrelevantes. Ya no hay rutina. Todo se vuelve vibrante. Todo se vuelve altar. Todo se vuelve Él. Todo lo que tocas, toca a Dios si lo haces con amor. Capítulo 11. No hay afuera, la eternidad es interior. Si pudiéramos ver sin los ojos, ¿qué descubriríamos? Si el mundo que habitamos no fuera más que una proyección de lo que creemos ser, ¿cuánto de lo que llamamos real seguiría en pie? El pensamiento ha instalado una arquitectura invisible entre lo interno y lo externo, como si el alma viviera dentro de un cuerpo y el mundo existiera afuera de ella. Pero lo sagrado no reconoce esas fronteras. Porque no hay afuera. Todo ocurre en la eternidad interior. Desde la más temprana conciencia, se nos enseñó que hay un yo que mira y un mundo que es mirado. Un sujeto y un objeto. Una dentro y una fuera. Pero esa percepción no es originaria. Es fabricada. Es una interpretación que se repite con tanta insistencia que hemos olvidado su falsedad. Y sin embargo, cuando el alma calla y el pensamiento se disuelve, aparece una certeza que no puede explicarse pero que todo lo unifica. Lo que ves afuera es tu reflejo interior. Y lo que crees estar viviendo, ya lo habías imaginado. Eckhart lo expresó con una claridad que quiebra. El ojo con que veo a Dios es el mismo ojo con que Él me ve. No hay dos miradas. Hay una sola visión. Y cuando esa visión se reconoce a sí misma, cae la ilusión de separación. El alma deja de buscar a Dios en los eventos, en los signos, en las figuras externas, y empieza a comprender que todo lo que ocurre, ocurre dentro. Y que ese dentro no es pequeño, sino infinito. Un hombre soñaba cada noche que estaba en una prisión sin barrotes, sin cerraduras, sin carceleros. Solo paredes invisibles que le impedían salir. Despertaba agotado, sintiendo que su vida entera era un encierro. Hasta que un día, en su sueño, tocó una de las paredes y descubrió que era solo niebla. No había prisión. Era su creencia en ella lo que la mantenía sólida. Desde entonces, no volvió a soñar lo mismo. Porque había comprendido que la cárcel no estaba afuera. El Corpus Hermeticum, en su enseñanza más velada, susurra: el alma es el círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. Y todo lo que ves afuera es imagen de lo que no has visto en ti. Y si eso que creemos afuera, el conflicto, el tiempo, la escasez, el otro, no fuera más que el eco proyectado de una separación interior. Y si todo lo visible fuera una oportunidad para volver al núcleo, al punto sin nombre donde lo divino se contempla sin distancia. Una mujer, tras años de búsqueda espiritual, me confesó una revelación inesperada. Siempre quise ver a Dios fuera de mí. Pero un día, al mirar profundamente mi tristeza, lo vi ahí. No como consuelo, ni como respuesta, sino como presencia que no juzga, que solo está. Desde entonces, ya no lo busco. Solo lo reconozco. Cuando dejamos de pensar que la vida es algo que ocurre afuera, el tiempo se disuelve. Ya no hay espera, ni meta, ni atraso. Todo está ocurriendo aquí, en este punto eterno que llamamos presente.
No se trata de negar la existencia del mundo, sino de comprender que todo lo que aparece es un símbolo, una metáfora viviente de nuestra interioridad. Entonces, el árbol deja de ser solo un árbol. El rostro del otro deja de ser una máscara. El dolor deja de ser un enemigo. Todo se vuelve transparente. Todo se vuelve espejo. Porque nada puede estar fuera de Dios, y si Dios habita en ti, entonces todo lo que ves también está contenido en esa presencia. El alma que ha comprendido esto ya no huye del mundo, pero tampoco se pierde en él. Lo habita como quien pasea por su propia casa, reconociendo en cada rincón una parte de sí. No necesita dominar nada, ni rechazar nada. Porque ha encontrado en su interior el centro que todo lo contiene. No hay que buscar más lejos. No hay que ascender ni descender. No hay que ir al templo ni abandonar la ciudad. Basta con cerrar los ojos y entrar. Entrar en ese espacio donde el afuera desaparece y donde lo eterno se revela no como idea, sino como latido. Y tú, que quizás has mirado hacia todas partes esperando encontrar a Dios en una figura, en una escritura, en una experiencia, tal vez aún no has descendido al único lugar donde Él siempre ha estado, en lo más íntimo de ti. No como algo separado, sino como la sustancia misma de tu ser. Cae la ilusión de que hay un mundo ahí fuera. Cae la fantasía de que hay que alcanzar lo divino por medios externos. Cae el velo de la dualidad. Y lo que queda no es silencio, es plenitud sin borde. Una eternidad que no transcurre. Una presencia que no necesita ser alcanzada, porque ya es el fondo de todo lo que vive. Si caminas hacia adentro, encontrarás la totalidad. Capítulo 12. La presencia sin residuo. Hay una forma de existir que no deja sombra. Una forma de ser que no necesita ser vista, ni registrada, ni afirmada. Es la forma de Dios, cuya presencia es total pero no invasiva, absoluta pero sin centro, pura pero sin bordes. Vivir como Él es no oponerse a nada, no aferrarse a nada, no conservar ni siquiera la idea de yo. Es desaparecer sin dolor, sin pérdida, sin drama, solo como una vela que se extingue sin dejar humo. Una vez, en una habitación silenciosa, una vela encendida ardió durante horas sin ser vista. Su llama era pequeña, pero constante. Nadie notó su presencia, ni su calor, ni su luz. Y sin embargo, todo el aire del lugar era distinto por ella. Finalmente, se apagó. Sin sonido, sin olor, sin ceniza. Solo quedó una leve alteración en el ambiente, como si algo sagrado hubiera respirado una última vez. Nadie supo cuándo se había extinguido. Pero todo había cambiado. Así es el alma que alcanza su estado más puro, deja de afirmarse y comienza a ser. Ya no busca brillar, ni explicar, ni transformar. Ya no deja marca, porque no necesita que su paso sea conocido. Ya no hace, porque todo lo que es ya contiene el impulso suficiente. Vive como Dios, invisible, presente, inefable. El alma que llega aquí no se siente iluminada. Se siente libre. Ya no piensa en Dios como algo que debe encontrar. Ya no necesita la experiencia de Dios para confirmar que ha llegado. Porque ha comprendido la última paradoja, el alma no encuentra a Dios. Es Dios quien espera en silencio que el alma deje de ocupar su lugar. Los neoplatónicos hablaban de este retorno como una disolución sin conflicto. Plotino escribió que el alma debe volver a la fuente sin resistencia, como la luz regresa al sol. Juan de la Cruz, desde otra lengua y otro tiempo, dijo: para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Y esa renuncia no es pérdida. Es revelación. Es quitar lo que cubría. Es soltar hasta el yo que quería soltar. Es dejar de ser el que busca, para ser el que permite. El nombre con que Dios se definió ante Moisés no fue una descripción, sino una negación de la identidad fija. Yo soy el que soy. Y tal vez, en ese decir sin contenido, estaba ya la pista final. Dios no necesita atributos porque no es alguien.
es todo lo que queda cuando nadie interfiere. Una mujer que había orado toda su vida por conocer a Dios, un día simplemente se cansó. No de Él, sino de sí misma. De su idea de Dios, de su concepto de alma, de su espiritualidad. Dejó de leer, dejó de rezar, dejó de buscar. Y una mañana, barriendo el piso, sintió que ya no era de ella quien barría. Solo quedaba el acto. Solo quedaba el instante. Solo quedaba una presencia sin huella. No hubo éxtasis. No hubo visión. Solo la certeza de que ya no era necesario ser alguien. Este es el cierre, no porque concluya algo, sino porque ya no queda nada que afirmar. No hay relato, no hay clímax, no hay forma de explicar. Todo se ha dicho, y al mismo tiempo, nada puede decirse. Y tú, si has llegado hasta aquí, tal vez aún esperas una última verdad, una clave que lo resuma todo. Pero no hay tal cosa. Solo este susurro que no tiene origen ni dueño. No eres quien encuentra a Dios. Eres quien desaparece para que Él se reconozca en ti.